Hola Scorpio, bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Horóscopo del 31 de mayo al 6 de junio. Hoy además tenemos luna llena en Sagitario. Les dejé el horóscopo lunar para que lo vean, para que vean cuál es la energía disponible. Las lunas llenas son finales y es muy importante que sepas qué área de tu vida o qué pudiera estar finalizando en algún área de tu vida. Tu palabra clave, amor. No es el amor lo que está finalizando. Amor es lo que vas a vivir esta semana, por si acaso no te me confundas. El amor va a ser muy importante esta semana para la vida de Escorpio. El amor de pareja, el amor de familia, el amor por ti mismo, el amor por tus proyectos, el amor por la vida, por la naturaleza y por todo lo que te rodea. Vamos a ver acá tu número de la semana. El número 14, moderación. ¿Qué es moderación? Moderación es evitar los excesos, en todo sentido, excesos de toda índole. Es entender cuál es nuestro propio límite, ¿ok? Moderarse es que si te puedes comer 10 chocolates, te comas 2. Moderarse es si te puedes tomar 2 litros de refresco, te tomas un vasito. Eso es moderarse. A veces moderarse, Scorpio, yo no sé si tú estás familiarizado con esa energía, es no decir todo lo que sentimos, no decir todo lo que pensamos para no lastimar a otros. No es para autocensurarnos, es para no lastimar a otros. Y aquí qué casualidad que las cartas están hablando de hablar con sabiduría, hablar desde la sabiduría, tener cuidado con lo que se dice y con lo que se habla, sobre todo con lo que vas a contar en temas de proyectos. Si tú tienes un proyecto, si tú tienes una idea que es fabulosa, tú tienes que cuidarla, tú tienes que evitar que te la roben, tú tienes que evitar que te la saboteen, y para eso yo te recomiendo que tú tengas tus archivos, porque ahora todo es en la computadora, tus archivos y tus piezas originales de lo que tú estás creando o lo que tú estás desarrollando, y cuídate de personas que quieran venir como a echar mano de eso o querer venir a aprovecharse de eso que tú estás trabajando, porque ustedes, mis amados, son corazón de pollito. Ustedes son malos cuando los lastiman, pero si no los lastiman, ustedes son personas muy sensibles. Y esta semana hay que cuidar esa sensibilidad, teniendo cuidado con lo que dicen o lo que cuentan con respecto a sus ideas y proyectos. Esto es solo para los que están todavía en papel. Ahora, si tú tienes una idea de un proyecto que ya están dando, es diferente. Ahí no tiene nada que ver con eso. Ahí tiene que ver con la elegancia de hablar, de vender ideas, proyectos, sueños o ideales. Viene un cambio positivo en tu vida, preocupaciones que quedan atrás. Vas a tener la oportunidad de desarrollar algo o de ver cómo algo en tu vida se resuelve de manera favorable y evoluciona para ti. Tú vas a estar muy conectado esta semana con la alegría, vas a estar muy conectado esta semana con celebraciones, pero también con mucha evolución, con mucha sensación de logro, con esa sensación de algo, porque así lo vas a sentir, algo que finalmente se da para ti de manera muy exitosa. Si alguien te da un consejo que tú no le solicitaste, escúchalo, si te sirve tómalo y si no, deséchalo, pero no pelees con esa energía. Tu salud perfecta. Esta es una semana de salud en donde se te recomienda hacerte un cambio de look. Puedes cortarte el cabello, pintarlo, peinarte de manera diferente, comprarte ropa, algo que sea distinto, y que te ponga en un mood de elegancia, en un mood de poder, porque esta es una semana en donde Escorpio va a estar derrochando, mucha sensualidad, mucho poder, va a estar derrochando como mucha simpaticura. Pero tu salud va a estar muy bien. Por cierto, fertilidad activa, Escorpio. Si estás buscando bebés, súper, pero si no estás buscando, toma tus previsiones. Pero aquí hay una fertilidad que se prende. El dinero, el mundo, nada más y nada menos. El mundo son las puertas que se abren. Las puertas del dinero se abren para ti. Dinero que llega, dinero que recibes, dinero que te pagan. Viene una persona del pasado, a lo mejor una deuda vieja, amén, a pagarte un dinero. Los que están buscando trabajo, deberías conseguir algo muy bueno esta semana.
encontrar un trabajo donde te pagan lo que tú quieres que te paguen, donde te valoran como tú quieres que te valoren, en donde las cosas y el éxito se da como tú lo quieres. Trabajadores y emprendedores, esta es una semana de mucho éxito. Esta es una semana de ser reconocidos en sus lugares de trabajo, de ser admirados en sus lugares de trabajo y donde se abren las puertas no solo al éxito, sino a poder trabajar con personas que a lo mejor están más posicionados que tú, pero que te van a ayudar. O sea, no son tu competencia, son tus aliados. El amor, la torre. Ay, ay, ay. Reconciliación que no conviene. Esto puede ser con una pareja, esto puede ser con un grupo de amigos, esto puede ser con un familiar. Ahora, obvio, estas parejas que a lo mejor tuvieron una pelea, presten atención porque a lo mejor no conviene que vuelvan. Los que están en pareja y están bien, dejen de sacarse cositas del pasado. No usen esa barajita más. Si van a discutir por algo, discuten por eso, pero no por cosas que ya pasaron. Porque eso puede traer un conflicto en la pareja que escalaría muy rápido y se les sale de las manos, se les sale de control. Así que tengan cuidado por ese lado. Y los que están solteros ya saben, no les conviene mucho regresar con un ex, pero esa es la decisión de ustedes. El anclaje para Escorpio esta semana. Me gustaría mucho Soy Evolución, pero también me gusta Mis proyectos son exitosos, así que nos vamos por la segunda. Mis proyectos son exitosos. Escríbelo en los comentarios, Escorpio. Mis proyectos son exitosos, porque tú vas a tener un vuelco esta semana que va a ser bien interesante. Como siempre, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta al video y lo compartas con quien tú quieras. Vamos a ver un arcángel para ti esta semana, para Escorpio de Sol y Ascendente. Miguel, y te dice, una situación ha terminado y eres libre finalmente. Nuevas oportunidades de felicidad vienen ahora. Pon el pasado detrás de ti, que es un poco lo que te venía diciendo. No estén enfrascados con situaciones del pasado, superen y sigan adelante. Que les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí, por el Telegram.